Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en este espacio de Viernes en Salud desde Women CEO. Vamos a abordar el día de hoy un aspecto importante para la salud, especialmente de las mujeres, que son pilares fundamentales en nuestra sociedad, en los centros laborales, en el núcleo familiar, y por lo tanto es importante que hablemos hoy de una enfermedad silenciosa de la que muy poco se habla, pero que sin embargo afecta a muchas mujeres y a muchas personas que la padecen. Entonces nos encontramos con el doctor David Iglesias, médico infectólogo y gerente de la División Médica para Vacunas en GSK, Perú, Ecuador y Chile, con quien vamos a hablar acerca de esta enfermedad, cómo prevenirla, cuáles son los tips que tenemos que tener en cuenta, y nos va a dar información valiosa al respecto. Entonces, doctor Iglesias, bienvenido a este espacio. Juliana, muchas gracias por la invitación, muy amable. Bien, quisiéramos empezar para conversar y para abrir este espacio hablando acerca de qué es el herpes zóster, qué es esta enfermedad, cómo debemos identificarla. A ver, el herpes zóster es una reactivación del virus de varicela. Cuando nosotros somos niños o jóvenes, estamos en contacto con personas que tienen varicela o simplemente hemos hecho un cuadro de varicela. Este virus de varicela, en todas las personas, hayan tenido varicela o no, es decir, hayan hecho la enfermedad o no, una vez que uno entre en contacto, se queda a vivir con nosotros. Cuando este virus se queda a vivir con nosotros, se queda alojado en una parte muy cercana de la columna, y cuando bajan nuestras defensas o por algunas otras enfermedades, este virus se reactiva. Y esta reactivación se conoce como herpes zóster, que se caracteriza por dos principales molestias o síntomas. Uno es el dolor, porque cuando sale el virus reactivándose, sale destruyendo la raíz del nervio y aparecen estas lesiones ampollares o estas vesículas en alguna parte definida del cuerpo, que se conoce como herpes zóster. Muy bien. Hay un aspecto importante que es el dolor que genera esta enfermedad, ¿no? Yo la he padecido con una familiar muy cercana, era mi madre, y la enfermedad era sumamente dolorosa. Esto es parte del, de la enfermedad, cómo podríamos nosotros mitigar ese dolor durante el tratamiento. Más adelante vamos a hablar también acerca del tratamiento, pero creo que es una característica importante. Sí, Julián, tienes mucha razón. Una de las características incómodas de esta enfermedad justamente es el dolor. Cuando se ha evaluado desde el punto de vista médico cuán intenso este dolor, las personas que están teniendo un cuadro de herpes zóster manifiestan que este dolor, en el caso de mujeres, es más intenso que el dolor de un trabajo de parto. Y lamentablemente, alrededor del 5 al 30% de las personas van a quedar con este dolor por meses o por años, que se conoce como la principal complicación, que es una neuralgia posherpética. Este dolor es mucho más intenso a diferentes enfermedades que condicionan dolor en los pacientes. Y al ser un dolor de origen nervioso, porque justamente el dolor es por la destrucción de la raíz nerviosa, es un dolor que es muy difícil de manejar y que el tratamiento no siempre es altamente efectivo. Muy bien. ¿Y a quiénes afecta este herpes zóster con estas características que hemos visto de esta enfermedad? Yo diría, se puede englobar en dos grandes grupos. Uno es personas mayores de 50 años que por el cuadro de inmunosenescencia, es decir, las defensas van bajando conforme van
vamos teniendo mayor cantidad de años. Y está claramente descrito que un grupo más grande de personas van a padecer herpes zóster pasados los 50 años, simplemente porque nuestras defensas dejan de funcionar adecuadamente y este virus se reactiva. El otro grupo que puede tener o desarrollar herpes zóster son personas mayores de 18 años, pero que tengan alguna otra enfermedad, es decir, que las defensas ya bajen, ya sea por el tratamiento de la enfermedad o que tengan una enfermedad que hace que sus defensas disminuyan, como por ejemplo las personas viviendo con VIH, las personas que están recibiendo tratamiento para algún tipo de cáncer, neoplasia. El estrés también está asociado como un factor de riesgo en algunos grupos poblacionales. Y yo te diría entonces, en estos dos elementos o dos grupos poblacionales se puede ver herpes zóster como factores de riesgo. Muy bien, doctor. Importante esta información también para que nos ayude a ver quiénes podemos estar propensos a padecer en algún momento esta enfermedad. Y ahora vamos a acotar al tema de las mujeres que nos ocupa en este espacio, así que como usted sabe, seguramente las mujeres pues jugamos un rol importante en el cuidado de la salud de nuestras familias, ¿no? Y queríamos saber cómo es que padecer esta enfermedad podría afectar o afectarnos en las labores cotidianas que tenemos que realizar, en las labores del hogar y también en el entorno que nosotros tenemos, ¿no? El hecho de padecer esta enfermedad que hemos visto que incluso podría tener algunas complicaciones. Sí, yo lo dividiría en dos grandes grupos, ¿no? Uno es cuando la mujer padece herpes zóster o cuando algún familiar dentro de la casa padece herpes zóster. Como tú bien dices, la mujer juega un rol preponderante dentro de nuestra sociedad en el aspecto familiar, laboral, económico y productivo. Y está demostrado que más del 60% de las personas que hacen herpes zóster, este dolor es incapacitante y afecta diferentes áreas de su vida. Afecta desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de sueño, desde el punto de vista laboral, porque genera inicialmente algunos días de incapacidad por este dolor tan intenso que puede afectar a la persona. Lo otro es que también, como sabemos, la mujer juega un rol importante dentro de la familia. Entonces, si algún miembro de la familia, ya sea los papás o el esposo o la pareja, sufre de herpes zóster, está demostrado que tener herpes zóster a alguien de la familia implica alterar la rutina muchas veces de cuidado y de trabajo, porque va a ser necesario atender a la persona por este cuadro de dolor, acompañarla. Y lo otras veces que es bien importante es que en este grupo de personas que quedan con este dolor por varios meses o años, las lesiones han cicatrizado, pero muchas veces está el dolor porque los síntomas persisten al haber destruido de forma importante el nervio. Sí, claro que sí. Y justamente vamos a ahondar un poquito en el tema de las complicaciones y ese dolor crónico, ¿no? Que justamente es cuando la mujer, en este caso digamos que juega ese rol preponderante del que usted nos hablaba, podría afectarla, y también cómo esto afecta en la productividad, ¿no es cierto?, de esta mujer en su vida personal, en su vida laboral, lo que nos comentaba, que obviamente eso va a involucrar o va a generar que digamos, no produzca de la manera en la que lo hace todos los días, que tenga más sueño, que tenga, digamos, que parar en algún momento justamente a propósito del dolor que le genera la enfermedad. ¿Podríamos ahondar un poquito en este tema?
Sí, cómo no. Uno de los factores es que la persona que está con el cuadro agudo de herpes zóster, este dolor va a condicionar una incapacidad desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral, porque muchas veces este dolor es tan intenso que no podemos ni siquiera soportar el roce de la ropa o el roce del brasier. De más está decir que hay un grupo de personas que pueden hacer herpes zóster facial o herpes zóster ocular, en las que el compromiso de la visión inclusive puede verse afectado. Lo otro es que muchas veces para el tratamiento de este tipo de dolor necesitamos alguna medicación que vaya a sedar al paciente y, como tú bien decías, puede afectar la calidad del sueño del paciente o puede producir muchas veces que haya mayor somnolencia y disminuir por ende su actividad laboral por el tratamiento en virtud de la enfermedad que está desarrollando. Y si es que en este caso la mujer no fuera la paciente, ¿no? Si es que digamos que es la persona que en este momento está jugando el rol, digamos, de promover la salud en su entorno, ¿no? Más cercano, en su entorno familiar. Y hemos visto que en momentos muy álgidos, digamos, sanitarios en nuestro país, pues las mujeres han sido las que más han promovido la vacunación en su núcleo familiar, han llevado incluso a los hijos, ¿no? Mayoritariamente son las mujeres quienes les toca ir a llevar a los hijos para que se vacunen. Entonces, en este rol, ¿no es cierto?, que podría jugar la mujer, ¿cuál es el mensaje que les podríamos dar, ¿no? Relacionando el tema de la enfermedad y la vacunación como parte del tratamiento? Sí, yo creo que ahí la mujer juega un rol muy importante, ¿no? Has mencionado claramente el rol vital que tienen las mujeres al acercar a sus niños a los centros de vacunación, y gracias a eso se ha logrado controlar y erradicar diferentes enfermedades. Y yo creo que por ese tema la mujer también está más sensibilizada a hablar de estos temas de salud y está más sensibilizada a reconocer la importancia que tienen las vacunas. Por más está decir que en COVID claramente se demostró que las mujeres tenían una tasa de vacunación mayor que los varones, por ejemplo. Y yo creo que hoy en día la mujer juega un rol importante en acercar y reconocer que la vacunación no solamente debe ocurrir en la niñez. La vacunación hoy en día es a lo largo de la vida. Hay vacunas para los adolescentes y hay vacunas para los adultos. Entonces yo creo que la mujer dentro de su rol puede facilitar y favorecer la vacunación en su entorno familiar, permitiendo reconocer que las personas adultas estén al día en su calendario de vacunación. Las personas adultas deben de ser vacunadas contra influenza, deben ser vacunadas contra neumonía, deben ser vacunadas contra COVID, ahora deben ser vacunadas contra herpes zóster y contra otras enfermedades para las cuales ya existen vacunas. Muy bien. Y justamente a propósito de estas vacunas importantes para las personas mayores, ¿no? Las personas que, por ejemplo, han padecido en algún momento de herpes zóster, ¿se pueden vacunar? Esa es una excelente pregunta. Todas las guías internacionales recomiendan que las personas que han tenido herpes zóster deben de ser vacunadas por dos razones. Las personas que han tenido herpes zóster tienen mayor riesgo de volver a hacer un cuadro de herpes zóster. Entonces, tienen esa razón de vacunarse. Y lo otro es que conforme van pasando los años y al tener un segundo episodio de herpes zóster va a tener mayor edad, la posibilidad de quedar con una neuralgia posherpética, es decir, con ese dolor más allá de 3 meses, es mucho más probable. Entonces, todas las personas que han tenido herpes zóster
pueden o deben de ser vacunadas, y se recomienda que pase por lo menos 4 semanas del cuadro agudo para poder pensar en la vacunación. Muy bien, listo. Y entonces hemos hablado del rol de la mujer como paciente, del rol promotor que tienen las mujeres en su entorno para poder promover la prevención de la enfermedad, del tratamiento, cómo nos afecta. Y claro, siempre en este caso las mujeres están teniendo mucha responsabilidad respecto a los temas de salud, ¿no? Y decíamos no solamente en el entorno familiar, porque también puede ser en el entorno laboral, en el entorno amical, siempre en las conversaciones también se incluyen a veces estos temas de salud, de cómo prevenir de los chequeos, ¿no? Así que creo que este es un tema que nos va a ayudar también a incluir dentro de esa agenda el hecho del tema de cómo prevenimos herpes zóster y también cómo la reconocemos, cuáles son estos síntomas de los que hemos hablado hace un momento, algo importante también es cómo promovemos que nuestras mujeres puedan priorizar su salud, ¿no? Que piensen también en ellas mismas y que puedan priorizar, digamos, el tema de su salud, porque para poder cuidar o para poder hablar o promover una buena salud tenemos que tenerla primero nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué mensajes finales podríamos dejar a las mujeres para que tomen conciencia en esta semana de la concientización sobre el herpes zóster cuál es ese mensaje que debemos dejarles al final de esta interesante nota? Yo creo que un mensaje final sería, yo creo que es momento de que reflexionemos y tomemos en cuenta de que así como pensamos realizarnos nuestro Papa Nicolau, nuestra mamografía, nuestro control metabólico, pensemos que debemos estar al día en nuestras vacunas. Y parte del chequeo dentro de la familia, dentro del aspecto laboral y en las mujeres debe ser, ¿estoy al día en mis vacunas que me corresponden para mi edad? ¿O estoy al día, o mi familia está al día, mis padres están al día con las vacunas que les corresponde de acuerdo a su edad o de acuerdo a sus comorbilidades? Yo creo que eso es un momento de reflexión para que lo pensemos y aprovechemos esta semana de concientización para ver si estamos al día y qué debemos hacer al respecto. Muy bien. Hemos estado en este momento, este viernes, en salud, desde este espacio de Women CEO, con el doctor David Iglesias, médico infectólogo y gerente de división médica para vacunas en GSK para Perú, para Ecuador y para Chile. Le agradecemos mucho, doctor Iglesias, por esta valiosa información que ha compartido en este espacio con nosotros. Gracias, Yukine, a ustedes por la amable invitación. Muy amable. Que esté muy bien.